Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando aún más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Ey, diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién viene a hablar estas bellas cosas? Dios. Mira, quien está poniendo el orden es Dios, no un hombre. Por eso es muy importante nosotros prestar atención. Mire, estoy feliz porque me di cuenta en estos días, ¿no? Que resulta que usted va para cualquier congregación y los mismos siervos hablan distinto a los llamados pastores. Hablan distinto, o sea, no tienen conocimiento. No tienen conocimiento. Entonces hay que hacerles un llamado y decirles, hey, aquí se te da el conocimiento de la gracia de Dios. Porque nosotros no podemos venir a cohibirnos porque ellos quieran predicar o quieran que prediquemos de la forma que ellos quieran oír. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que hablar conforme a la verdad del Evangelio. Una de las cosas que a mí me ha llevado a predicar este Evangelio y a investigar y a buscar conforme a la verdad es precisamente comprender que hay mucho, como lo dice el mismo apóstol Pablo a Tito, en la carta a Tito 1:10, viene y dice Pablo que hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Yo voy a confirmar esa cita bíblica para que sea conforme a lo que está escrito. Mira cómo dice tu Biblia, no sé, pero las Sagradas Escrituras en las cartas de Pablo en Tito, capítulo 1, versículo 10, dice lo siguiente. Dice lo siguiente, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Los de la circuncisión. Los de la circuncisión son los que están bajo la ley. Mira, muy importante lo que Pablo agarra y le dice a Timoteo, ¿verdad? En 2 Timoteo, en el capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Mira, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos evita. Estamos en 2 Timoteo capítulo 3 del 1 en adelante. Porque de estos son, oído aquí, muy importante, estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. ¿Por qué se las llevan cargadas de pecado? Porque todavía están bajo la ley. Y dice, arrastradas por diversas concupiscencias, estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Apártate de los tales. Es necesario apartarse de los tales. Y así que de la manera
que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿A qué resisten? A la verdad. Mira, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. ¿Por qué Pablo aquí me menciona a Janes y a Jambres? Bueno, estos son aquellos sacerdotes que tenía el faraón, que tenían una vara cada uno, y cuando le llegó Moisés, ellos pusieron las varas en el piso y las varas se convirtieron en serpientes. Y resulta que Moisés puso la vara de él también, y Dios convirtió la vara de Moisés en serpiente. Y la vara de Moisés se comió las otras dos culebras. Aunque por ahí dicen que culebra no come culebra, esta sí se comió las dos culebras. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Muy importante que vamos comprendiendo. ¿Por qué es importante ir comprendiendo? Porque Dios lo que vino ahora, ¿cuándo es ahora? Ya. Dios lo que vino ahora es hacer orden. Por eso nosotros estamos aquí pendientes de lo que Dios dice, no de lo que los hombres dicen. ¿Quién es mi pastor? Cristo. Cristo bendito. La palabra de Dios es la que me guía, la que me lleva, pero no porque lo diga de palabra, sino porque el mismo hecho de las Escrituras me ha transformado. El mismo hecho de las Escrituras. Ahora bien, fíjate la diferencia, fíjese mi querido amado, la diferencia entre la ley y la gracia. La ley es de Moisés, la gracia es de Cristo. Pero tenemos que analizar bien el asunto de la ley, porque el problema está que nosotros estamos creyendo que la ley de Moisés es la ley de Dios. No. Aquí por eso Dios vino a poner el orden. La ley de Moisés es una. Son ordenanzas, mandamientos que se le dieron a Moisés para todo Israel, que no tienen que ver absolutamente nada con los 10 mandamientos de Dios. Las leyes y ordenanzas, las sacerdotales, las leyes que Dios le estableció al pueblo de Israel con relación al pecado, todos estos son ordenanzas que se le dieron a Moisés para todo Israel. La diferencia entre la ley de Dios, que es la gracia del Señor, es lo que vino a cumplir el Cristo de Nazaret, que fue una ley que Moisés se le olvidó. Fue una ley que Israel la dejó por el olvido. Se metió más en las leyes sacerdotales, en las leyes humanas, que en las leyes de Dios, que es la gracia del Señor. Por eso esa ley de Moisés no puede justificar a los hombres. Por ejemplo, el asunto del pecado. Para el perdón de pecado, se decía, según la ley de Moisés, que había que llevar un cordero sin defecto para que este cordero fuera sacrificado, y por el sacrificio de ese cordero era el perdón de pecado. Pero la verdad es que por ese sacrificio perdonaban el pecado en ese momento, pero el próximo año tenías que llevar otro, y el año que viene otro más, y así sucesivamente. Entonces siempre iba a estar el problema del perdón de pecado. Pero ¿por qué, señores, que todavía seguimos en el pecado? Bueno, porque no cumplen la ley espiritual, sino que quieres cumplir es la ley de Moisés. Y la ley de Moisés no justifica. La que justifica es la ley de la fe, que es en Cristo, Señor nuestro. Ahora, ¿cómo es que justifica la ley espiritual? Cuando Dios le dijo a Abraham que llevara al cordero, o sea, a su hijo, para que lo hiciera en sacrificio, para demostrar su amor, Abraham, aunque le dolía y aunque era fuerte, no dudó en terminar de hacer aquello que Dios le había pedido hacer. Pero Dios, en aquel ya último momento, cuando ya era en verdad iba a sacrificar a su hijo, Dios le envió el ángel para que detuviera su mano y proveó el cordero para el sacrificio del hijo, que fuera conforme a aquella ley que Dios le había solicitado. Sin embargo, fíjate, todavía no había entrado la ley de Moisés. No había entrado.
Pero recordemos algo. Primero fue la fe de Abraham, por la cual Abraham fue justificado. Luego, cuando Dios le pidió el sacrificio, ¿por qué se lo pide? ¿Y por qué Abraham, al igual, paga los diezmos a Melquisedec? Porque en los lomos de Abraham, en los lomos estaban los levitas, y estaban Isaac, y estaba Jacob, y estaban los hijos de Jacob. ¿Ve? Estaban en los lomos de Abraham. O sea, que ya en Abraham se estaba cumpliendo la fe, primeramente, y después la ley, que venía a ser después cuando llegara ya Moisés. Aquellas promesas que Dios le había hecho a Abraham: mira, yo te voy a dar descendencia, pero esa descendencia tuya va a estar esclavizada por 400 años en Egipto. Y después de esos 400 años, yo oiré su clamor y iré por ellos y los sacaré y le daré una tierra por herencia. Abraham, aquel pacto que había Dios hecho con él, si se le puede llamar pacto, porque era algo de bondad que Dios le estaba dando a Abraham, porque Abraham no tenía hijos, pero al demostrar aquel amor y confianza en Dios, aquella fe en Dios, Dios agarró y le concedió aquel deseo que Abraham tuvo. Ahora bien, Abraham primero tuvo el pacto ¿de qué? De la fe, porque creyó con fe. Luego, ¿por qué pagó los diezmos? Porque luego venía la ley. Pero para nosotros primero llegó la ley, cuando llegó Moisés. Sí vamos comprendiendo, porque lo necesario es poner las cosas en orden, para que entendamos por qué estamos aquí. Entonces, fíjate, entra la ley de Moisés. Dios le dio primeramente a Moisés, según Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Le dio 10 hermosos mandamientos. ¿Para quién? Para todas las naciones. Se lo dio con una intención. Esto, si ustedes lo obedecen, que son 5 mandamientos para agradarme a mí, y 5 mandamientos que son la ley espiritual, y 5 mandamientos que son para tu carne, para que te portes menos mal, hasta llegar y alcanzar la perfección. ¿Cuál es la perfección? El vínculo perfecto, ¿cuál es? El amor. El amor. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero para alcanzar el vínculo perfecto, que es amar a Dios sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento, tienes que dejar de cometer homicidio, adulterar, robar, mentir y codiciar. Si dejamos esto, entonces esto nos arropa. Amar a Dios sobre todas las cosas, no adoraríamos ninguna imagen, no tomaríamos el nombre de Dios en vano, santificaríamos el día sábado, porque es un día solemne, día de reposo del Señor, y nos gozaríamos con Él, nos alegraríamos con Él, y honraríamos a Padre y a Madre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. Ustedes vamos comprendiendo. Ahora bien, esta ley que Dios le da a Moisés por medio de ángeles son 10 mandamientos solamente. Mira, pero ya abajo, ya cuando Moisés bajó con las tablas de la ley, ya estaba el pueblo en sus deseos carnales, haciendo fiestas no gratas a Dios. Se sentó el pueblo a jugar y a beber, y eso desagradó a Dios. Tanto así que Moisés, en su indignación, tiró las tablas, y en el momento murieron 23,000, si mal lo recuerdo, en un instante, solamente cuando tiró las tablas. Sin embargo, después Moisés tuvo que pedir otra vez las tablas al Señor, pero ya que ella la había partido. Sin embargo, Dios se las dio, pero en esas nuevas que se les dio, empezaron a introducir ya nuevas leyes, ¿me entiendes? Pero aquellas tenían que quedar grabadas, ¿dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. Y esas leyes, mira, fueron olvidadas, no le prestan atención. Entonces, ¿qué es lo que viene Dios a hacer? Levantar un pueblo, aclararle todas estas cosas para comenzar de cero. Así como en el tiempo de Noé, vino el diluvio, pero él salvó a Noé, su esposa, a sus 3 hijos con sus 3 esposas, 8 personas. Era un pueblo pequeño, pero el pueblo vendrá a ser grande. El pequeño vendrá a ser grande. Usted me va comprendiendo. Porque lo importante aquí es que nosotros
comprendamos que es Dios el que está ordenando sus cosas. Ahora, para poder comprender esto, para que ustedes puedan comprender la magnitud de la gracia, yo no puedo llegar aquí y decirle a ustedes, miren, ustedes son los bendecidos. Entonces ustedes ya no hay pecado. Ya el pecado fue quitado, ustedes son bendecidos. Entonces, sí se puede beber, sí se puede hacer lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué agarramos? Como ya nosotros tenemos ya prueba de eso, prueba que la hemos visto, entonces se agarra la gracia con ocasión de la carne y se llega a un libertinaje. Y es precisamente ahí donde Dios nos dice, hey, un momento, un parado. Ya va, que estamos agarrando las cosas por donde no es. Este medio corneta que yo tengo aquí como que no está dando bien el sonido. Entonces ya va, vamos a empezar a sonar bien, vamos a empezar a que la música sea de acorde a nuestra felicidad y a no a nuestra tristeza, porque luego se va a transformar en tristeza. Cuando nosotros agarramos algo tan hermoso, que es el nuevo pacto, con ocasión de la carne, terminamos sufriendo. ¿O no es así? Sí. Entonces es mejor agarrarlo por el espíritu y dejar de satisfacer los deseos de la carne. Ahora, para esto, vámonos otra vez a la historia para que sepamos cómo va el asunto. La ley y la gracia. Estamos hablando de ley y la gracia. Moisés y el Cristo de Nazaret, ¿verdad? La ley de Moisés y la ley de Dios. Fíjate, Moisés y el Cristo de Nazaret. Moisés y el Cristo de Nazaret. La ley de Moisés y la ley de Dios. ¿Qué vino a cumplir Cristo? ¿Cuál fue la ley que cumplió? Que ahí es donde está el arroz con mango este. ¿Me entiendes? Porque resulta que cuando escribieron, no aclararon, esta es la ley de Moisés y esta es la ley de Dios. O sea que la ley de Dios es la ley espiritual y la ley de Moisés es las leyes terrenales. O sea, lo que iban a hacer ellos en el pueblo de Israel, a portarse menos mal. Pero ya con los 10 mandamientos ya se cumple eso, porque los 10 mandamientos, el primero de ellos es el amor, y como el amor es el vínculo perfecto, ya con ellos se cumplió. Ahora mira esto, la ley de Moisés la ley de Moisés hasta la ley de Dios, Cristo, cuando Cristo apareció. O sea, está la ley de Moisés y está la ley de Dios y está la ley de Moisés, porque la ley de Dios vino primero, que es por la fe, y después vino la ley de Moisés, ¿eh? Que nos justifica. Cuando Cristo vino, Cristo dijo, no penséis que yo he venido a abolir la ley, sino que he venido a cumplir la ley. ¿Qué ley cumplió Cristo? Cristo cumplió la ley de Dios. Ni siquiera la ley de Moisés. ¿Y por qué no cumplió la ley de Moisés? Porque nos da testimonio cuando llegan las samaritanas. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? Que llegó la samaritana, mira, y la iban a apedrar. ¿Y qué dijo? Porque la ley de Moisés dice que si una mujer es agarrada en adulterio, sea apedrada hasta la muerte. ¿Ven? Entonces cuando ellos le llevaron a la mujer, la mataron. No la mató, sino que más bien él la justificó. Si alguno de ustedes se cree libre de haber estado según la carne, entonces lance la primera piedra. Nadie la pudo lanzar. ¿Por qué? Porque todos habían estado según la carne. Nadie podía justificarse por medio de la ley de Moisés. Ahora, esta era la ley de Dios. No, porque si hubiera sido la ley de Dios donde dice, mira cómo dice la ley de Dios, no adulterarás. Pero no dice, la que adultere, mátenla. ¿Ya me estás entendiendo? Porque primero dice, no matarás. ¿Ves? Entonces, no podía la misma ley condenarse. O sea, transgresor se iba a hacer. Te estoy diciendo que no adulteréis, pero te voy a matar porque adulteraste. Entonces estaría transgrediendo la ley. Transgresor me hago
si no cumplo lo que estoy diciendo. No matarás, no adulterarás. Ah, pero adulteró. No, pero no podemos matarla porque dice no matarás. ¿Sí me explico? Entonces Moisés sí dijo, hay que matarla. Pero era porque ellos estaban haciendo sus propias leyes y no se mantuvieron en la ley de Dios. Entonces, ¿cuál ley fue la que cumplió Cristo? No, Cristo cumplió los 10 mandamientos de Dios. ¿Ves? No, esta mujer está en adulterio. Mija, yo que puedo perdonar pecado, te perdono, pero no lo hagas más, porque te va a traer problemas. Eso fue lo que le dijo el Señor. ¿Sí vamos entendiendo hasta ahí? Amén. Muy importante que nosotros vamos entendiendo este arroz con mango, que vamos para ponerlo, el arroz en un lado, el mango lo ponemos en el otro, ¿verdad? Y acompañamos después con el arroz con un buen filé. Porque el alimento sólido solamente es para los que han alcanzado madurez. ¿Ves? A los demás hay que darle lechita. Amén. Ahora bien, Cristo cumplió en la cruz del Calvario con su muerte la ley de Dios. ¿Ves? Ah, pero entonces nosotros dijimos, no, pero la ley queda abolida. ¿Cuál ley queda abolida? La ley que queda abolida es la ley de Moisés, pero nosotros cumplimos la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. ¿Usted va comprendiendo? Sí. Entonces dice, Cristo resucitado, ahora ya entendimos lo que es la ley de Moisés y la ley de Dios. Amén. Entendimos lo que vino a ser el Cristo de Nazaret, porque resulta que Cristo de Nazaret y Cristo resucitado son dos. Uno es la carne, que es el cordero que se preparó para el sacrificio, y uno es el espíritu, aquel que vino a decirle a todos, consumado es. Entregó su espíritu, ¿sí o no? Y ese espíritu nunca murió, porque es el Espíritu Santo y eres eterno, es para siempre. Usted va comprendiendo, amada. Ahora bien, mira cómo tú vas a decir que Cristo de Nazaret, que ya no, él vino con en el propósito de Dios para cumplir lo que había que cumplir, como el sacrificio, aquel que le había pedido a nuestro padre ancestral Abraham. Dios mismo dijo, yo mismo puse esta ley se olvidaron de ella, porque yo mismo consentí que se olvidaran de ella, y yo ahora vengo a abolirles la ley que Moisés trajo, y ahora yo voy a morar en el templo que yo mismo voy a levantar. ¿Cuál es el templo? El tercer templo. El templo de Dios en Cristo. Y nosotros somos miembros, cada uno en particular, de ese templo. ¿Usted va comprendiendo hasta ahí? Amén. Ok. Ahora bien, ¿dónde dice que tenemos que dejar los rudimentos de la doctrina del nazareno? Porque Juan el Bautista vino a bautizar con agua y tenía que bautizar al nazareno. Pero ¿por qué Juan el Bautista venía a bautizar con agua si los fariseos no bautizaban con agua? Ah, porque resulta que dice en Malaquías capítulo 4, en el versículo 3, que aquel que venía a presentar a Cristo, a presentar el camino del Señor, ¿verdad?, se iba a levantar. Y Juan lo que vino es a dar testimonio que en él estaba el espíritu y el poder de Elías, como está escrito en Mateo capítulo 11, libro histórico de Mateo capítulo 11, que este Juan es aquel Elías que había de venir a preparar el camino del Señor. Por eso Cristo fue bautizado con agua. Ahora bien, ¿hasta cuándo tenía que estar el bautismo de Juan el Bautista? Hasta la muerte de Cristo. Porque con la muerte de Cristo, según Romanos capítulo 6, versículo 3, cuando Cristo le mete en la lanza, sale agua y sangre. Y en la muerte de Cristo, todos fuimos bautizados en su muerte. ¿Usted va comprendiendo ahí? Mira lo maravilloso de lo que Dios nos está concediendo el día de hoy. Entonces, cuando Cristo derramó su sangre, que entregó su cuerpo por nosotros, hubo un bautismo, pero no un bautismo personal, hubo un bautismo general. O sea, generalizó a todos los hombres en toda la tierra por generación. Todo el que cree en él
ya es bautizado por medio de la fe, que esa es la ley espiritual. ¿Usted va comprendiendo? Entonces, mira lo maravilloso que es esto. En Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 4, dice el amado apóstol Pablo, porque el fin de la ley es Cristo. Mira, qué más claro que eso. Pero en Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 4, dice, porque hemos muerto a la ley. ¿A la qué? A la ley. Mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se llamó el cuerpo de Cristo? Cristo de Nazaret. El Mesías. Entonces, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seamos del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que podamos llevarle frutos a Dios. Hermano, pero yo estaba con el Señor Nazareno y todo lo demás. Bueno, usted quedó viuda. La iglesia quedó viuda porque Él murió. Pero ahora está libre para casarse con otro. ¿Quién es el otro? El resucitado. Usted me está comprendiendo, ¿no? Hey, qué bueno es esto, porque dice allá en Hebreo, en el capítulo 6, en el versículo 1 y 2, ¿verdad? Dejando ya. ¿Cuándo es ya? Ya, ahora. Ahora que lo sabes, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, las primeras enseñanzas, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios, de la doctrina de bautismo de agua, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces eso tenemos que dejarlo ya. ¿Para qué? Para ir adelante ¿a qué? A la perfección. ¿Cuál es el vínculo perfecto? El amor. El amor. Ahí vamos a llegar. Pero para llegar ahí no creo que cualquier cosita, ¿verdad? Porque por la boca es muy fácil decir, ay Señor, te alabo, ay cuánto alabo a Dios, ay los amo a todos. Pero en el momento preciso, en aquel momento que Dios te pide el saber si en verdad me amáis, ahí entonces a veces no nos consigue. Entonces es mejor no amarlo de boca, sino de hecho. Usted va comprendiendo, ¿verdad? A mí me gusta mucho la muletilla para que no se me duerman, ¿verdad que sí? Amén. Entonces mira, entonces el asunto ahora es Cristo resucitado y Pablo. Cristo resucitado y Pablo. Primero era la ley de Moisés y la ley de Dios, que se cumplió con el Nazareno, ¿verdad? Después fue el Nazareno, ¿verdad? Que cumplió la ley de Dios, no la ley de Moisés, y el resucitado que abolió la ley de Moisés, no la de Dios. Vamos entendiendo ahí. Y ahora entonces hablamos de Cristo resucitado y de Pablo. Ahora que entramos en lo bueno, yo sí deseaba este hermoso día, porque para el sábado les tenemos un banquete preparado. Mira que las mesas son largas y las vajillas de oro son tremendas, espectaculares. Amén. Ahora bien, mira, Cristo y Pablo. Cristo resucitado y Pablo. Cristo resucitado abolió la ley de Moisés por haber Cristo de Nazaret demostrado que la ley que se había de cumplir era la ley espiritual, la cual es su gracia, que por fe nos justifica. Cristo le dio a Pablo, ¿a quién? Un versado en la ley de Dios y la ley de Moisés, todo el consejo de Dios, para que la reconciliación de Dios y los hombres se llegara a cabo. Una de las cosas que hallamos en la gracia es la diferencia entre la ley de Moisés y la ley espiritual, o sea, la ley de Dios. Hay una diferencia grande entre esas leyes. Entre ellos conocemos el pacto de la ley antiguo y el pacto de la gracia. Estos son dos pactos. Había un pacto de ley y hay un pacto de gracia. El antes de la cruz y el después
de la cruz, o sea, el antes de Cristo y después de Cristo. Dios te bendiga y bendecido. Mira, ¿cómo es esto? Fíjate, esto es una ley sacerdotal. Dios te bendiga y te guarde. ¿Dónde está eso? En el libro de Números, capítulo 6, versículo 22 al 24. Dice así: Dios le dijo a Moisés que Moisés le dijera a Aarón, que Aarón le dijera a los sacerdotes de Israel: así bendecirás al pueblo diciendo, Dios te bendiga y te guarde. Pero eso pasó a los hombres, esa ley, ¿ves? Y todos hasta el día de hoy están diciendo que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, porque no entendieron que era una bendición con esperanza. ¿Hasta cuándo? ¿Quién es la esperanza? Cristo, esa es la esperanza. Entonces, hasta que llegara Cristo, ¿me entiendes? ¿A qué? A bendecirnos. Porque si yo te digo que Dios te bendiga, es porque no te estoy viendo bendecido. Entonces, ¿por qué? Porque que tiene que venir el sumo sacerdote, Cristo, el sumo sacerdote, a bendecir a las familias de la tierra. Entonces vemos que en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 3, desde el 22 al 26, dice Pedro, y escribió Lucas, dice, mira, este Moisés habló del Cristo, que de entre nosotros se levantaría un hermano, que mejor que a mí, a él oiréis, dijo Moisés. Y el que no oiga a aquel varón será desarraigado del pueblo, quitado, eliminado. Porque aún Samuel y los profetas hablaron de este varón, que Dios había de enviar a bendecir, ¿a qué? Toda la familia de la tierra. Y cambiaran del mal al bien. Mira la bendición. ¿Y cómo puedes tú cambiar del mal al bien si tú no conoces cuál es el bien y el mal? Tienes que conocer cuál es el bien y el mal para ver dónde te vas a quedar tú. Por eso es muy importante la ley espiritual. Porque la ley espiritual es la que te dice lo que Dios desea. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No te arrodillarás delante de dioses ajenos, ni te crearás estatua ni imagen de nada para arrodillarte delante de ella. No tomarás mi nombre en vano. O sea, esto es en serio. Santificarás el séptimo día. Busca el almanaque. Es el día sábado. Honrarás a tu padre y a tu madre. No cometerás homicidio. No adulterarás. No robarás. No mentirás ni levantarás falso testimonio. Y no codiciarás la casa de tu prójimo. Si tú haces todas estas cosas, ¿estás en bien o estás en mal? Estás en bien. Entonces estas cosas son las que nosotros tenemos que poner en nuestro corazón. Porque ahí se cumple la gracia del Señor. ¿Sí vamos comprendiendo? Amén. Ahí se cumple la gracia del Señor. Entonces, Cristo, viene el apóstol Pablo, diga Pablo. Amén. Pablo en Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 9, dice, porque los de la fe, ¿los qué? Los de la fe. Son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Usted cree que los de la fe se porten mal o se porten bien? Tienen que buscar portarse bien. Porque dice en Romanos, Gálatas capítulo 3, versículo 9, los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, ¿por qué los de la fe van a querer portarse bien? Mira cómo dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo bendito. ¿Ah? Mira qué maravilloso. Pero fíjate, mucho cuidado aquí, porque hay por ahí ministros que se están volviendo o son incompetentes, que te dicen, no, ya tú eres bendecido y ya, anda, come, bebé y rumbia que mañana nos morimos. No se trata de eso. Se trata es de que la voluntad de Dios es nuestra santificación.
No, pero resulta que la carne nunca se va a portar bien. Bueno, mientras tenga a mi lado personas como ustedes, nunca me voy a portar bien. Pero si todos nosotros llegamos a la misma mente y al mismo parecer en Cristo, Señor nuestro, entonces seguramente sí nos vamos a portar muy bien. Porque muchas veces uno actúa por cómo actúan con uno. Pero la gracia de Dios te va a llenar tanto de templanza, de paciencia, de bondad, de amor, que nosotros ni siquiera vamos a tomar en cuenta una mala palabra, sino que vamos a estar plenamente certificados en la perfección del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Usted va comprendiendo. Ahora bien, mire cómo dice aquí Romanos 8:1. Dice, se lo quiero leer literal para que... Ahora pues, ninguna condenación. ¿Cuántas condenaciones? Ninguna. Hay para los que están en Cristo, benditos. Los que no andan conforme a la carne. Yo no estoy conforme a mi carne. Yo no puedo hacer lo que la carne le da la gana. No. Yo no puedo estar conforme a la carne. Así que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué me dice a mí el Espíritu? Bueno, ahí está en Romanos capítulo 13 lo que dice el Espíritu. No le debáis a nadie en nada, Sino el amor. sino el amor. 13 qué? 13 del 8 al 10. Mira cómo dice, no debáis a nadie en nada, sino el amor. El amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. No está hablando aquí de los 10 mandamientos. Pablo no está hablando aquí de los mandamientos de Moisés. Entonces dice, en esta sentencia se resume, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley espiritual es el amor. ¿Sí vamos comprendiendo? Ahora bien, si una persona mata, si una persona roba, si una persona estará en fe, no está obedeciendo a la fe, aunque se presigne, aunque diga creer en Dios, no está obedeciendo a la fe. ¿Por qué no la está obedeciendo? Porque en la fe dice que no harás mal a tu prójimo. Y si lo robaste, y si lo mataste, o si adulteraste, ¿estarás en la carne o estarás en el espíritu? En la carne. Y nosotros no podemos estar conforme a eso para que podamos decir verdaderamente, yo estoy en gracia. ¿Sí me voy explicando bien? Y este es el orden de las cosas que Dios está ahora poniendo entre nosotros para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Porque cuando vengan la bendición de esa lluvia de gracia que va a venir, porque viene una lluvia de gracia. Pero ¿sabéis qué bonito? Recibir la gracia con la fe. Si no hay fe, ¿cómo vas a recibir esa gracia? Así yo soy bendecido, pero ando como me da la gana. Yo soy bendecido y ando borracho. ¿Estaría bien eso? Yo soy un bendecido, pero ando tratando mal a la gente. ¿Estaría bien eso? Yo soy un bendecido, pero no perdono. Yo soy un... No podemos mentirnos a nosotros mismos. No podemos decir, no, ya, tranquilo, como vos sois escogido y vos sois apartado, ya. No, Dios te escogió, Dios te apartó y ahora te llamó. ¿Sabes qué? En su voluntad. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. La gente piensa que al principio, cuando se levantó el primer Adán, era imagen y semejanza de Dios. No era imagen y semejanza de Dios. Cristo es la imagen y semejanza de Dios, pero no el primer Adán, sino el segundo Adán.
Vamos a buscarlo en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 45. ¿Cómo vamos viendo esto? Mira cómo dice. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Nosotros venimos del primer Adán, según la carne, pero hoy hemos muerto a la carne mediante el cuerpo de Cristo. ¿Ve? ¿O no hemos muerto para el mundo y vivimos ahora para Cristo? Porque si yo todavía viviera para el mundo, entonces todavía estuviera emborrachándome. Usted va comprendiendo. Pero ahora vivimos para Cristo. Entonces, si hemos muerto para el mundo, hemos muerto para nuestra carne y los deseos y pasiones. No estamos conformes a ellos. Y ahora vivimos para Cristo. Ah, ¿y quién es Cristo? El vivificante, el que da vida. Porque la vida que teníamos no era vida en comparación a esta nueva vida que tenemos en Cristo. Sí estamos viendo lo que se nos ha concedido. Y esto es una de las gotas de gracia, de la gran lluvia de gracia que se avecina sobre nosotros. Y que ahora la vamos a recibir, pero con espíritu de agradecimiento. Agradecerle a Dios tanto amor derramado hacia nosotros. ¿Sí comprendemos hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Amén, lo recibo. Así que está la carne y el espíritu. Está el diablo, son los deseos. Diablo significa contrario. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Es la carne contraria al espíritu. ¿Quiere leerlo ahí? ¿O se lo leo yo aquí? 5:16. 5:16, 17. Gálatas. Aquí. 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Fíjate qué tremendo. O sea, si el mismo apóstol Pablo me está diciendo, queridos hermanos, no andéis según la carne, porque la carne es contraria al espíritu. Y nosotros buscamos el diccionario. En el diccionario dice la palabra diablo, dice igual contrario. Y Satanás igual adversario. Si Pablo me está diciendo, mira, la carne es contraria al espíritu, me está diciendo, tú en tu carne eres tan diablo como lo que tú crees que es el diablo. Pero en tu espíritu eres tan Dios como Dios te ha demostrado que es Dios. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Entonces, ¿por dónde vamos a andar? ¿Por la carne o por el espíritu? Por el espíritu. Ah, y eso no es la ley espiritual. Que comprendamos eso. Por lo cual clamamos Abba Padre. Así que hoy hablamos de ley y gracia, y recibo que cada día el Señor nos va a dar muchísimo, muchísimo más, para que el mundo empiece a estar en el camino correcto hacia Dios, en su verdad. Porque lo único que te va a hacer libre es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y yo lo recibo. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, ruego al Dios de la gloria y al Padre de misericordia, al Señor de toda consolación, para que oiga esta mi oración, que le voy a dar gracias por la salud que le ha dado a ustedes.
por la vida espiritual que le ha dado, por la moral que tiene y sobre todo también por la prosperidad que Dios le ha concedido, porque recibo que el que tiene se le dará más, como está escrito. Van a recibir mucho más de todo lo que ya tienen. Amén. Por lo cual clamo, Abba Padre. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, benditos de Israel. Me dicen falso profeta o hijo de Satanás. Con su iglesia no me metan, no quieren ver la verdad, ya que por años enteros enseñaron sin saber, por no quedar de embusteros, no quieren reconocer. Yo, sin embargo, aquí estoy para seguir llevando la gracia de Dios. Gracia y paz. Ángeles con todos ustedes. Amén.